Reciban un cordial saludo a nuestro docente Oscar Javier Zambrano y un cordial saludo también para todos mis compañeros. Mi nombre es Blanca Lucía Morales, soy estudiante de cuarto semestre del programa de trabajo social de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Y bueno, en esta oportunidad les presentaré la socialización de la actividad 2 y el análisis de las fases del ciclo económico en Colombia durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025, relacionando cada una de ellas con el comportamiento de la economía en este periodo. Año 2022, fase de crisis. Antes de analizar el año 2022, es importante recordar qué es una crisis económica. Como explica la unidad 3 de la Fundación Universitaria Católica del Norte, los ciclos económicos son las fluctuaciones que experimenta la actividad económica de un país. Además, señala que la fase de crisis o descenso se caracteriza por la disminución del empleo, la productividad y los ingresos. Teniendo en cuenta esa definición, podemos decir que el año 2022 fue un año de crisis para la economía colombiana. De acuerdo con el informe que realizamos en la actividad 2, la inflación alcanzó el 13,12%, siendo la cifra más alta de los últimos años. Esto ocurrió por el aumento de los precios de los alimentos, los combustibles, el dólar, los costos de producción y los efectos que dejaron la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Para entenderlo mejor, imaginemos una familia que normalmente hacía el mercado con 100,000 pesos en el año 2022. Con ese mismo dinero ya no podría comprar la misma cantidad de productos porque los precios habían aumentado considerablemente, es decir, el dinero perdió poder adquisitivo. Como explica el Banco de la República, la inflación afecta especialmente a los hogares de menores ingresos, porque destinan gran parte de su presupuesto a comprar alimentos y bienes básicos. Ante esta situación, el Banco de la República aumentó la tasa de interés para reducir el consumo y controlar el crecimiento de los precios. Por esas razones, concluimos que el año 2022 corresponde a una fase de crisis económica. Año 2023, fase de la desaceleración. Ahora pasemos al año 2023. Aunque la unidad 3 se centra principalmente en las fases de crisis, depresión, recuperación y auge, también es válido hablar de una desaceleración cuando la economía continúa creciendo, pero lo hace a un ritmo menos que antes. Esta interpretación se basa en la evolución de los indicadores económicos presentados en la actividad 2. Durante el año 2023, la inflación disminuyó al 9,28%, lo que fue una mejora frente al año anterior. Sin embargo, los precios de los arriendos, los servicios públicos y algunos combustibles surgieron siendo elevados. Además, el Banco de la República mantuvo altas tasas de interés para continuar reduciendo la inflación. Pensemos en una empresa que antes vendía 100 productos al día. Debido a que los créditos eran más costosos y las personas tenían menos dinero disponible, ahora vendían solamente 80. La empresa seguía funcionando, pero su crecimiento era mucho más lento. Eso es precisamente una desaceleración. La economía no se detiene, pero pierde velocidad. Por eso podemos afirmar que durante 2023 predominó una fase de desaceleración económica. Año 2024, fase de recuperación. En el caso del 2024 observamos una situación diferente. Como señala la unidad 3, la fase de recuperación comienza cuando el empleo y la productividad vuelven a crecer después de un periodo difícil. Precisamente eso empezó a ocurrir en Colombia.
Según nuestro informe de la actividad 2, la inflación descendió hasta el 5,20%. Además, las decisiones tomadas por el Banco de la República desde 2022 comenzaron a mostrar resultados, por lo que la entidad inició una reducción gradual de las tasas de interés para estimular nuevamente la actividad económica. Podemos imaginar una empresa que durante la crisis había dejado de contratar trabajadores. En 2024, gracias a que la economía empezó a mejorar, esa empresa volvió a invertir, aumentó sus ventas y contrató nuevo personal. Ese proceso es un claro ejemplo de recuperación. Por esta razón, consideramos que el año 2024 corresponde a una fase de recuperación económica. Año 2025, fase de auge. Finalmente, analizaremos el año 2025. Como explica la unidad 3, la fase de auge representa el momento en que la economía alcanza altos niveles de producción y empleo. Es la etapa de mayor dinamismo en el ciclo económico. Al analizar la información de la actividad 2, observamos que en 2025 la inflación se ubicó alrededor del 5,10%, muy por debajo de lo registrado en el año 2022. Además, el consumo de los hogares continuó siendo fuerte y la economía mostró una mayor estabilidad. Sin embargo, también es importante mencionar que el Banco de la República mantuvo una política monetaria prudente porque la inflación todavía estaba por encima de la meta del 3%. Pensemos en un negocio que durante la crisis estuvo a punto de cerrar. En el año 2025 ya tiene más clientes, vende más productos, obtiene mejores ingresos, aunque todavía enfrentan algunos retos. Su situación es mucho mejor que en los años anteriores. Por eso podemos decir que en el 2025 presenta características cercanas a una fase de auge o expansión, ya que la economía mostró mayor estabilidad, crecimiento y confianza en comparación del año 2022 y 2023. Aunque la teoría de los ciclos económicos existe la fase de presión, al analizar la información de la unidad 3 y los datos de nuestra actividad 2, no encontramos evidencia suficiente para afirmar que Colombia atravesó una depresión entre 2022 y 2025. Lo que observamos fue una crisis en 2022, una desaceleración en 2023 y posteriormente un proceso de recuperación y fortalecimiento de la economía durante el año 2024 y 2025. Para concluir, comprendimos que los ciclos económicos permiten analizar cómo cambia la economía de un país en diferentes momentos. Identificamos que la inflación afectó el poder adquisitivo de las familias colombianas, especialmente en el año 2022. Observamos que la economía pasó de una etapa de crisis y desaceleración a una recuperación y mayor estabilidad entre 2022 y 2025. Entendimos que el Banco de la República cumple un papel fundamental al controlar la inflación mediante la política monetaria. Esta actividad nos permitió relacionar la teoría con la realidad económica de Colombia y fortalecer nuestro aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.